El 15 de mayo de 2019 se promulgó el decreto de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultado de la iniciativa presentada en diciembre de 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. El proceso legislativo incluyó un largo periodo de consulta abierta y de construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios, pausas obligadas por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como la discusión y votación en las cámaras de diputados y de senadores, en 2 ocasiones, de dictámenes en los que se introdujeron múltiples cambios respecto a la iniciativa original. La reforma del artículo 3 significa un viraje en la orientación de la política educativa aplicada en México, especialmente en las 2 últimas administraciones, en las cuales la búsqueda de la mejora de la calidad se centró en acciones de evaluación de los distintos elementos del sistema educativo, especialmente de la labor docente, pues contiene elementos que apuntan más a fortalecer los soportes institucionales de la formación inicial y continua de los maestros, así como de la propia labor de enseñanza. Si bien el logro de esos propósitos dependerá de factores de diversa índole, de inicio resulta indispensable asegurar que las leyes secundarias y las políticas derivadas establezcan metas y plazos pertinentes y adecuados al tamaño y la complejidad de nuestro sistema educativo y se eviten los apresuramientos que caracterizaron los 2 primeros años de implementación de la reforma de 2013. La educación en México debe ser garantizada por el Estado de manera universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia. Además, el Estado deberá priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Se reconoce como un derecho de los pequeños y se establece la responsabilidad del Estado de concientizar sobre su importancia, impartirla y garantizarla. Con esta reforma la educación inicial pasa a formar parte de la educación básica, junto con el preescolar, la primaria y la secundaria. Se establece la obligación del Estado de fomentar la inclusión de los jóvenes y su permanencia en la educación superior, proporcionando medios de acceso a las personas que cumplen los requisitos establecidos por las instituciones públicas. Haciendo mención de las implicaciones de la educación inicial y la educación superior, por su parte legislativa, hace mención que se debe actualizar la Ley de Coordinación de la Educación Superior a más tardar el 12 de septiembre de 2019 y expedir la Ley General de Educación Superior a más tardar en el año 2020, que deberá considerar a las escuelas normales. Por su parte ejecutiva, se hace mención que se debería definir a más tardar el 11 de noviembre de 2019 una estrategia nacional de atención a la primera infancia e incluir los recursos necesarios para la obligatoriedad de la educación superior en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios. Adicionalmente, establecer un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios. Uno de los objetivos explícitos de la iniciativa del Ejecutivo Federal fue la derogación de la evaluación punitiva de los maestros. De esa forma se ha identificado la evaluación del desempeño docente y la posibilidad del cese laboral, que ésta abrió, sin responsabilidad para la autoridad educativa. Para quienes se incorporaron a partir del ciclo escolar 2014-2015, los docentes que ingresaron antes de ese ciclo serían reasignados a otra función. Con el mecanismo establecido en 2013, los docentes jamás tendrían estabilidad laboral, pues cada 4 años serían evaluados y, en caso de no obtener nivel suficiente o no presentarse a las evaluaciones programadas, serían cesados. En la reforma recientemente aprobada no solo se elimina la posibilidad de cese o de reasignación de los maestros, sino que se descarta la propia evaluación del desempeño. Se establece que en ningún caso se afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio, y que sus derechos laborales como extensión de la jornada laboral, vacaciones, licencias, etc., se mantienen en el marco del apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria. Se crea el sistema para la carrera de los maestros y las maestras, mediante el cual el Estado mantiene la rectoría sobre el proceso de selección para el ingreso al servicio docente,
la promoción a puestos directivos, dirección o supervisión y el reconocimiento del personal destacado, los cuales deberán ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Las implicaciones en el marco legislativo serían expedir la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros a más tardar el 12 de septiembre del 2019, e incluir en la Ley General de Educación Superior, a publicarse a más tardar en 2020, los criterios para el desarrollo institucional y regional de las escuelas normales, la actualización de sus planes y programas de estudio, así como el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento. Del lado ejecutivo, sería suspender las evaluaciones derivadas de la Ley General del Servicio Profesional Docente, SPD. La actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública atenderá los procesos derivados del SPD en tanto no se expida la nueva ley. Dejar sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. Mantener sin restricción ni afectación retroactiva los derechos adquiridos de las maestras y los maestros una vez que se apliquen las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. E implementar en coordinación con las entidades federativas el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Se reconoce que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y se establece su derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. El Estado está obligado a impulsar el fortalecimiento de las escuelas normales. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, se convertirá en un organismo cuyo fin será la mejora continua de la educación, descentralizado y no sectorizado, con autonomía técnica, presupuestal, de decisión y de gestión, que coordinará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Algunas de sus funciones serán: realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional, determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación, emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. El organismo contará con una junta directiva de 5 miembros, un consejo técnico de educación de 7 miembros y un consejo ciudadano de carácter honorífico. La junta directiva será responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo. El presidente de la junta directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. Este último asesorará a la junta directiva 4 de sus integrantes. Deberán provenir de los diversos tipos y modalidades de la educación y deberá cuidarse la paridad de género. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano. Este último asesorará a la junta directiva. 4 de sus integrantes deberán provenir de los diversos tipos y modalidades de la educación y deberá cuidarse la paridad de género. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano. Las personas que se incorporen a la Junta Directiva y al Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en educación, además de otros requisitos. Asumirán el cargo una vez que entre en vigor la legislación para el organismo y solo podrán ser removidos por causa grave. Sus implicaciones legislativas serían que antes del 14 de junio de 2019, con posibilidad de extensión hasta el 28 del mismo mes, el Senado deberá nombrar mediante mayoría calificada a los miembros de la Junta Directiva del nuevo organismo, quienes durarán en su encargo 7 años en forma escalonada. 2 nombramientos por un periodo de 5 años.
2 por un periodo de 6 años y 1 por un periodo de 7 años. El Senado deberá nombrar por mayoría calificada y a más tardar el 14 de julio a los integrantes del Consejo Técnico de Educación, quienes durarán en el encargo 5 años en forma escalonada, 3 nombramientos por un periodo de 3 años, 3 por 4 años y un nombramiento por 5 años. En ambos casos, el Senado deberá emitir convocatoria pública para la presentación de propuestas y expedir la ley del organismo para la mejora continua de la educación a más tardar el 12 de septiembre del 2019. Por su parte ejecutiva, hasta la designación de la Junta Directiva del nuevo organismo, fungirá como coordinador de administración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quien fungía como titular de la unidad de administración, quien a más tardar el 30 de mayo deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un informe acerca de la situación del instituto que incluya el balance financiero correspondiente, y menciona que a más tardar el 11 de noviembre de 2019 se definirá una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales, que establecerá acciones para su fortalecimiento. Uno de los aspectos más relevantes de la reforma al artículo 3 constitucional, promulgada el 15 de mayo de 2019, es la eliminación de la evaluación del desempeño docente, y con ello la posibilidad de cese laboral para los maestros y las maestras sin resultado favorable. Durante el proceso legislativo, todos los grupos parlamentarios se manifestaron a favor de eliminar esta disposición. Desde una perspectiva más amplia, la nueva reforma constitucional significa el abandono de un aspecto que definió a la promulgada en 2013, la centralidad que se otorgaba a la evaluación docente, pues mediante ella y solo con ella se esperaba lograr una serie de objetivos de diferente índole, como colocar en las aulas a los mejores maestros, identificar sus necesidades de actualización, erradicar prácticas corruptas en el ingreso y la promoción, y en suma mejorar la calidad de la educación. Evidentemente este propósito se concretará en mayor o menor medida, tanto en las leyes secundarias como en el diseño e implementación de las políticas educativas que se deriven de ellas. En este sentido, es importante recordar y en lo posible evitar algunas características de la reforma 2013 que influyeron de manera negativa en sus resultados y que han sido señalados en estudios anteriores. Entre estos factores, interesa destacar 3. Número 1. El establecimiento de plazos muy cortos para la creación y puesta en marcha de nuevos organismos o la reformulación de los existentes. Número 2. La falta de precisión en las responsabilidades asignadas a las diferentes dependencias públicas involucradas. Número 3. La definición de metas cuantitativas demasiado ambiciosas. Es necesario considerar las dimensiones de nuestro sistema educativo y plantear metas que permitan el desarrollo de estrategias en las que se prevé el tiempo necesario para la conformación de equipos, para la formación sólida de figuras con tareas específicas o para la realización de procesos de sensibilización necesarios en las tareas educativas, entre otras muchas. Es indispensable que se priorice la calidad sobre la cantidad.